Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sexto mandamiento, en un apartado que tiene como título Vocación a la castidad, la integridad de la persona. Nos habíamos quedado en el punto 2342, que dice así: el dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad, durante la infancia y la adolescencia. Bueno, por lo tanto, una reflexión importante que nos recuerda que no es tarea esto de la castidad, esto de la templanza, esto de la integridad de la persona, este ideal de ser dueño de uno mismo, ser dueño, conducirse y no dejarse arrastrar, ¿no? Esto a uno podría pensarse, cosa de jóvenes. No, cosa de jóvenes nada, ¿eh? Eso es un error muy grande, no es así. Tenemos que caer en cuenta de que es una batalla de toda la vida. Hay tentaciones a veces de bajar la guardia, ¿no? De pensarse que en la juventud pues puede haber como una batalla especial en el tema de la templanza, en la educación de la voluntad, y luego ya tentaciones de bajar la guardia, de instalarse, de conformarse con un determinado nivel, pues mira, tengo mis tubos de escape por ahí, pero tampoco son demasiado llamativos, y los hay peores, los hay peores por ahí, Yo creo que no hay una frase, igual exagero, una de las frases que más daño a veces nos hacen es esta, la de los hay peores, los hay peores. Yo creo que todavía no hemos tenido la ocasión de abordar explícitamente esto, ¿no? Pero es que no se puede entender la tentación sin el tentador. O sea, somos tentados de todas las épocas de la vida. Bueno, afirmemos la existencia del tentador, de Satanás y sus ángeles. Tengamos en cuenta este factor. Si uno no tiene en cuenta, si no hace una estrategia en la que desenmascare al enemigo, pues está perdido, porque esa batalla no va a tener posibilidad de poder afrontarla adecuadamente si ni siquiera sabe con quién está luchando. Entonces, pues la doctrina católica habla de tres enemigos de la vida espiritual, ¿no? Mundo, demonio y carne. Bueno, pero es cierto que de esos tres, en realidad, uno es un ser personal, el demonio, y lo del mundo y la carne no son seres personales, sino que son de alguna manera situaciones ambientales, estructurales, etcétera, o también personales, carnales, de las que se puede servir el demonio para tentarnos. Es como un tenista que tiene dos raquetas, una en la mano derecha y otra en la mano izquierda, ¿no? Y una puede ser el mundo y otra es la carne, pero en el fondo el tenista es el que utiliza una y otra. Y algo así ocurre también entre nosotros, es decir, tengamos en cuenta que Satanás lleva a cabo su obra de tentación sirviéndose del influjo del mundo por la mundanización, y también sirviéndose del influjo de la carne, de ese desorden interior que tenemos en nosotros, ¿no? Entonces, típico, ¿no? El que bajemos la guardia, el que nos instalemos en la mediocridad, el que nos conformemos. Los santos padres, los padres del desierto, de aquellos primeros siglos de la Iglesia, que tanto estudiaron la tentación y tanto se prodigaron en una doctrina espiritual de cómo afrontar la tentación, ellos hablaban de que hay tentaciones más imaginativas, ¿no? Tentaciones que suelen adueñarse, que se representan como visualmente, tentaciones de impureza que visualmente te sobrevienen y te atacan, ¿no? Pero también ellos hablaban de otro tipo de tentaciones, no esas que se sirven de lo visual, etcétera, sino hablaban de los logismoi, y los logismoi son como tentaciones, pero más bien racionales o de pensamientos que nos quieren apartar de la fidelidad a Dios. Como por ejemplo ese pensamiento que he dicho, los hay peores, los hay peores. Ese es un tipo de logismoi, es un tipo de tentación de autojustificativa racional que en el fondo te está poniendo a los pies de los caballos, porque estás bajando la guardia,
estás dejando de tener tu ideal de santidad, ¿no? Los hay peores. O, por ejemplo, seamos naturales, ¿eh? No vamos a exagerar, no exageremos, ¿no? Hombre, hay que tener un ideal, no vamos a degenerar, pero tampoco vamos a pretender aquí ser unos angelitos. Nosotros no somos ángeles, no somos hombres, ¿no? Entonces seamos naturales. Podemos pretender ser tan puros, ¿no? Otro logismo hoy. Entonces, por lo tanto, cuidado con eso de los hay peores, seamos naturales, no es para tanto, que ese tipo de logismo y ese tipo de tentaciones también hay que desenmascararlas. Hay que desenmascararlas, ¿no? Pero claro, uno ve un mundo totalmente, vamos, muy, muy tentado, ¿no?, por la erotización, etcétera, y es fácil, pues, que también una de las tentaciones que tengamos sea pretender quedarnos en un estado intermedio en el que, vamos, ni degeneremos del todo, pero ni tampoco tengamos el ideal de la pureza, ¿no? Así nos quedamos en un estado, en un punto intermedio. Como aquel que decía, ¿no? Pues sale Moisés con todos los israelitas de Egipto, y claro, tienen que ir a la tierra prometida, y claro, van pasando por el desierto, están en un punto intermedio. Es costoso pasar por el desierto, porque es una etapa de purificación por la que hay que pasar, ¿no? Y por pruebas y noches oscuras de purificación antes de llegar a la tierra prometida. Y claro, pues el peligro que tienen es el quedarse en el desierto, porque aquellos 40 años que duró la etapa del desierto, es increíble que durase 40 años. Lo lógico hubiese sido llegar en unos meses a la tierra prometida. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues aquí nos quedamos. Tampoco volvemos atrás, porque sería demasiado cantoso volver de nuevo a Egipto, que dijimos que estábamos en contra de los egipcios, y ahora ¿cómo volvemos atrás? Pero bueno, tampoco tirar para adelante. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la tentación? La tentación es que nos envíen algunos trenes con las cebollas y con los ajos de Egipto, que nos manden unos cuantos trenes y que los vayamos comiendo aquí en medio del desierto, sin volver atrás, pero tampoco sin terminar de ir adelante. Es que eso nos pasa en la vida espiritual. Anda, que nos manden unos vagones de cebollas y de ajos de Egipto, ¿no? En resumen, que el crecimiento tiene que ser ininterrumpido en nuestra vida espiritual. Tiene que ser ininterrumpido el crecimiento. Y tenemos que pedirle al Señor la gracia de no bajar la guardia, de no instalarnos, de no conformarnos. Bueno. Entonces, esta afirmación yo la remataría con una, si me permitís, ¿no?, un poco jocosamente, pues con una pequeña ridiculización, o intentar desenmascarar, ¿no?, o describir jocosamente lo que a veces nos pasa en esta vida. Porque esto de que uno piensa que, bueno, es que este no es el momento de mi vida, ¿no?, es que esta no es la etapa, ya vendrá el momento en que aborde esto en serio, parece que a veces decimos es demasiado pronto para, y luego decimos es demasiado tarde para. Me explico. Bueno, cuando alguien es joven, está en la adolescencia, está en una etapa, uno dice, bueno, demasiado joven para hablarle de estas cosas. Ahora pues, es un adolescente, tiene 13 años, 12 años, 13, 14 años, no está el chico ahora para que hablemos de estos grandes ideales espirituales, ¿no? Ya vendrá, cuando sea un poco más mayor ya le hablaremos de eso, ¿no? Luego va más tarde y se echa novia. Entonces dice uno, mira, está demasiado feliz, el hombre está en su nube y no está para esas cosas, que le hablemos de esas cosas ahora ya, y ya sentará un poco cabeza y ya le hablaremos más tarde de eso. Luego pues coge un trabajo y está ocupadísimo y la vida laboral le llena la vida, ¿no? Y está demasiado ocupado para ocuparse de estas cosas, demasiado ocupado, ¿no? Es que el trabajo le llena todo el día y ya no está para que le... Luego tiene éxito en el trabajo y se instala y entonces ya adquiere pues eso, su coche, su chalet, su esto, su otro, y entonces dice, demasiado seguro de sí mismo para ocuparse de estas cosas, morales y religiosas, demasiado seguro de sí mismo. Y luego llega una etapa en la vida en la que uno está cansado, cansadísimo, que solamente está deseando, a ver si me jubilo ya, ¿no? A ver si me jubilo, y entonces está demasiado cansado para ocuparse de estas cosas. Déjate que a ver si se jubila y le llega el momento de la jubilación, ¿no? Demasiado cansado para ello. Y luego llega un momento en que se muere y ya es demasiado tarde para pensar en esto. Lo digo un poco ridiculizando, pero creo que expresa una verdad. Tenemos que darnos cuenta de que la vida cristiana, la educación y la virtud tiene que ser hecha en todas las etapas.
sin excusarnos en que demasiado pronto, el chico no te va a entender ahora, demasiado nubilado porque tiene una novia, demasiado ocupado porque está trabajando, demasiado seguro de sí mismo porque parece que ha triunfado, demasiado cansado porque está esperando la jubilación y al final demasiado tarde. O sea, la vida, la virtud tiene que ser educada en todas y cada una de las etapas de nuestra vida. De lo contrario nos estamos engañando. Nos estamos engañando. Es pasa pelota, venga, pasa pelota más tarde. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana, que lo dice muy claramente la Sagrada Escritura, ¿no? Ese no vivir ahora, aquí, el momento de gracia, el momento presente en el que el Señor quiere que nos entreguemos, ¿no? Por lo tanto, toda la vida y todas las etapas de la vida son momentos de educación, educación, pues en el dominio de uno mismo, en la virtud, podríamos decir, ¿no? En la virtud. Es cierto eso de que en la juventud es cuando existen las tentaciones carnales contra la pureza, contra la castidad, y luego ya más tarde no. Pues yo creo que no es cierto. Yo creo que no es cierto, y cada vez menos. Cada vez menos porque, bueno, en la medida en que también las tentaciones contra la pureza provienen no solamente de la propia carne, sino también provienen del mundo, del exterior. Claro, en la medida en que las tentaciones contra la carne provengan exclusivamente de nuestro interior, de la carne, es cierto que el joven será más tentado. Pero en la medida en que las tentaciones contra la pureza también provienen del mundo, del influjo del mundo, el mismo influjo, o muy parecido, tiene hoy en día el adulto o incluso el anciano que el joven, porque ve la misma porquería de televisión. Donde el punto 2342. Aquí dice que el dominio de nosotros mismos, la educación en la virtud, es obra que dura toda la vida. Hemos insistido en la intervención anterior de que, ojo con pensar que la tentación carnal, la tentación contra la castidad es cosa de jóvenes. Los demás, ya que hemos superado esa etapa, no, eso no es cierto. No es cierto. Es verdad, sin embargo, que hay ciertos momentos en la vida en los que, especialmente en la adolescencia, en la infancia, cada vez los psicólogos vienen a decirnos y a demostrarnos que en las etapas más primeras, ¿no?, de nuestra existencia se están forjando hábitos y de alguna manera, pues yo diría, resortes interiores que van a determinar mucho lo que venga después. Por eso es muy importante el que tengamos esa capacidad de educar bien desde el principio, poniendo bien las primeras piedras, ¿no? Después de ellas, si tienen un mínimo grado, si tienen un pequeño grado de inclinación, la base, el cimiento, que al principio tú ni lo percibes. Porque claro, si el cimiento tiene únicamente medio metro de altura y tiene una inclinación de 1 grado, tú no te das cuenta. Pero claro, según vaya creciendo para arriba, al final es la Torre de Pisa. La inclinación de la Torre de Pisa, apuesto que sería imperceptible vista únicamente pues en el primer metro de su cimiento. Pero claro, luego según vas construyendo, ves que hay un problemón de inclinación. Pues algo así ocurre entre nosotros, que los hábitos que se forman en la primera etapa de nuestra vida van a ser muy determinantes para después. Pues podemos decir que los defectos del joven luego van a ser manías de mayor, van a ser manías ya invencibles. A veces decimos, ¿no?, mira, ya es una persona muy mayor, déjalo porque ya tiene esa manía y eso ya no hay quien lo cambie. Y es verdad, o puede ser verdad, que ya a una determinada edad, a ver quién le cambia a uno. Pero claro, eso es verdad porque resulta que hubo un momento determinado en su vida en el que no se tomó en serio la educación en la virtud, se le quitó importancia, y un defecto concreto no afrontado, o un pecado determinado no reconocido, pues ha acabado generando pues una personalidad totalmente maniática que no hay quien la conduzca, ¿no? Ha hecho un monstruito, ¿no? Por esto es importante, ¿no?, el que tengamos conciencia de la importancia de la educación en las primeras fases y bueno, pues que esa especie de permisivismo tan grande que está en nuestro ambiente no sea condicionante para esto.
¿Existen, digamos, tentaciones más propias de una edad o de otra? Hombre, pues sí, es decir, es evidente pues que en las edades primeras, en las edades de la adolescencia, de la juventud, la irreflexión puede ser tentación de un niño. Un niño pues puede tiene mucha proclividad pues por la etapa de su vida a ser irreflexivo, a hacer pues eso, ¿no? Primero disparo y luego doy el alto, o sea, puede ser la reflexión, la carnalidad, ¿no? Puede ser también de un momento determinado pues de la pubertad, cuando se despierta, y una persona, sin embargo, adulta puede tener otro tipo de tentaciones más específicas, como por ejemplo el rencor, fruto de las heridas que han quedado en él por el pasado de su vida. Eso es más difícil que lo tenga un niño. Un niño tiende a perdonar más fácilmente. Un niño tiene choques, o sea, se enfada mucho más fácil, pero también se desenfada mucho más fácil. Un niño difícilmente tiene un rencor que brota de heridas. Hombre, puede ocurrir, ¿no? Pero bueno. O sea que también hay tentaciones más propias de una determinada edad, que son el rencor, las heridas del pasado, la desesperanza, el escepticismo. La desesperanza, el escepticismo, digamos, pecados ligados a este tipo son más propios de una edad ya madura o anciana. Sí existen, ¿no? Sí existen, digamos, en las distintas etapas del crecimiento del hombre existen pues tentaciones más propias de un momento o de otro momento. En cualquier caso, dice aquí, ¿no? Y concluye así, el 2342, concluye diciendo: el esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia. Son etapas especiales en las que el esfuerzo tiene que ser más importante. Como he dicho antes, ojo con caer en la tentación de que el chico es ahora demasiado joven, que ya cuando tenga más cabeza ya le hablaremos más de ello. O sea, ojo con eso, que esa es una gran tentación de posponer los temas, de no afrontarlos. Y se van creando hábitos, ¿no? Se van creando hábitos. Por lo tanto, sí que este punto del catecismo nos pide que abordemos en todas las etapas de la vida, ¿cierto? Pero especialmente en las primeras etapas de la vida, que abordemos la educación en la virtud, que la abordemos, que no la dejemos pendiente, ¿no? Aunque puede ocurrir que eso de también tengamos que afrontar pues una especie de resistencia, de decir, bueno, ¿y por qué me agobias tanto? ¿Por qué me agobias? Pues a mis amigos nadie les dice nada, ¿no? Y entonces resulta que parece que yo estoy aquí en un sistema policial, ¿eh? Es decir, que todos somos conscientes, ¿no? de que hay que hacerlo con mucho cariño, con mucho tacto, con mucha capacidad de diálogo, de entrar en el corazón de una persona, pues para que esa educación en la virtud pues sea bien acogida. Y es un arte, es un arte, el arte de saber educar, madre mía. El arte de saber educar, tenemos que pedir ese don y esa gracia. Pero es muy importante que las primeras épocas de la vida se afronten, sin caer, como he dicho, en la ingenuidad de que después y posteriormente eso no se va a afrontar, o uno ya deja de luchar por la virtud. Además, yo creo que un adolescente y un joven acepta mucho más fácilmente el papel de educador de un adulto, que él mismo da testimonio de que él también está en proceso de conversión y de crecimiento. Eso nos pasa igual que con los sacerdotes, O sea, que aceptamos mucho más fácilmente la predicación de un sacerdote, que vemos que él es el primero que se convierte y que se pone de rodillas y que se confiesa y que pide perdón y que se emociona y que sale del corazón lo que está diciendo. Aceptamos mucho más fácilmente, ¿no? Pues la predicación de ese sacerdote que de otro que nos está hablando y que parece un profesional de la predicación, parece un funcionario, pero que no nos está testimoniando que eso que me dice forma parte también de su propio ideal. Bueno, pues lo mismo pasa también en la educación de los jóvenes. Pasa lo mismo, aplicamos el mismo principio. Bueno, dando un paso más, el siguiente punto, ¿no? El punto 2343. La castidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado.
pero el hombre, llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto, él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Desmenuzamos este punto, como siempre hacemos. La castidad tiene también sus leyes de crecimiento. Si antes decimos que el dominio de sí, decíamos el punto anterior, es cosa de toda la vida, pero la castidad también tiene unas leyes de crecimiento y es normal que pase por imperfecciones, por estados de imperfección. Incluso dice que hasta puede ocurrir también, a menudo ocurre, que pasa también por etapas de pecado para poder llegar a la perfección. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que justificamos que en una etapa concreta de la vida sea normal y no haya que hacer problema de que alguien pase por etapas de pecado. Pues no, eso no se puede decir. Eso no se puede decir. Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, él hizo una distinción y matización que es muy luminosa, que decía él: una cosa es la ley de la gradualidad y otra cosa es la gradualidad de la ley. Vamos a ver, es decir, la primera es aceptable, la segunda no. O sea, lo que es aceptable es la ley de la gradualidad. Lo que es aceptable es entender que hay que tener paciencia y tener un acompañamiento real en una persona que, aunque no cumple el ideal de la castidad en este momento, pues que está en periodo de crecimiento, también nos permite que le podamos ayudar, abre las puertas para que le podamos ayudar. Entonces yo, en virtud de la ley de la gradualidad, aunque esta persona ahora mismo no esté cumpliendo el ideal y viva en pecado, para entendernos, yo no debo de despreciarla o alejarme de ella porque es una pecadora, y entonces no, sino todo lo contrario, me vuelco más en ella, le acompaño, le animo y fruto de ese acompañamiento confío en que la ley de la gradualidad le hará llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Que es a la madurez y a la plenitud. Ahora, eso no quiere decir que sea aceptable la gradualidad de la ley, como si se le dijese: mira, ahora no, pues mira, se te permite el pecado hasta aquí, con tal, te vamos a hacer una gradualidad de la ley, te voy a rebajar el listón, no te vamos a pedir la castidad plena, con tal de que no hagas una más gorda, te permitimos esta menos gorda. No, eso no se le puede decir. O sea, la gradualidad de la ley no existe, es falsa. La ley de Dios es la ley de Dios. El ideal moral es el ideal moral. Yo no puedo hacer rebajas en él. Por lo tanto, no a la gradualidad de la ley, pero sí a la ley de la gradualidad, que es otra cosa. Que es que yo, sin haber rebajado el ideal, o sea, sin haberlo deformado, yo estoy llamado a tener un acompañamiento gradual para que una persona gradualmente pues, pueda salir de una situación de pecado en la que está, o de imperfecciones, o de lo que sea, y vaya poco a poco creciendo. Porque también sería un error el escandalizarse, porque alguien esté alejado, escandalizarse, y entonces... No, nosotros no nos escandalizamos de nada, entre otras cosas porque nos conocemos a nosotros mismos, conocemos de qué pasta estamos hechos. Luego, de escandalizarse nada, sino santa paciencia de que todos los educadores estemos cerca para ir ayudando a una persona que se abra los ojos, a que vaya creciendo. A veces ocurre, fijaros, que alguien no te acepta un intento de reflexión, de ayuda, etcétera, no te lo acepta, pero hay un momento en su vida en el que, porque él igual ha sufrido pues una decepción, un fracaso, y entonces si tú estás cerca de él, si le estás acompañando, ahí le puedes decir mucho más que lo que le decías antes. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido que igual estás con un joven y diciéndole: mira, ese noviazgo, esa relación con esa chica que estás viviendo no es correcta, por tal y por cual, y en ese momento no te lo acepta, o te dice sí, pero en el fondo es no, y bueno, pues tú ahí estás, y lógicamente, pues porque el hecho de que no te haga caso, tampoco vas tú a romper ahí esa cercanía que tienes que tener con él, continúas al lado suyo, y llega un momento, fíjate tú, en que igual resulta que allí se produce una ruptura en esa relación, el chico pues, le traiciona a la otra, o lo que sea, o tal o cual, ¿no? Y entonces rompe con ella. Y entonces esa chica se siente traicionada, se da cuenta que ha tenido una especie de mini divorcio porque se lo había dado todo a ese chico, y ahora dice: madre mía, y ahora todo se ha roto y hemos acabado en nada. Y tú, si habías estado cerca de ella,
si habéis estado cerca de ella, es un momento de gracia, para que a la hora de que ella también se desahogue y se dé cuenta de, mira cómo he sido traicionada, etcétera, y le escuchas y que tenga un lugar en el que poder también expresar el dolor que tiene, y con paciencia, después de haberle escuchado, tienes un momento de gracia para decirle, y te das cuenta cómo el planteamiento que tenías de relación con él, que eso más que un noviazgo parecía un matrimonio, parecía como si tú fueses totalmente de él, eso también fue una causa de quiebra, y seguro que en ese momento te entiende mucho mejor. Seguro que entenderá mucho mejor las razones para la castidad cuando ha tenido ese fracaso y dice, ciertamente la próxima no voy a meterla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor. Mire, soy Patricia, llamo desde Madrid y mi pregunta es muy directa. Yo quería saber si puedo consagrar mi vida a Dios teniendo cáncer. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no? Evidentemente el tener una enfermedad no es impedimento para consagrar una vida, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, pues que también dependiendo de una enfermedad en qué proceso concreto y determinado esté, puede condicionar pues el que esa persona pueda entrar en los procesos formativos concretos que una orden religiosa le pida, ¿eh? Pero eso debe de ser discernido pues con quien debe de ser discernido. Yo creo que el único matiz que le haría sea que el discernimiento, ¿no? El discernimiento de esa vocación a la vida consagrada sea un discernimiento que no haya nacido pues de la angustia de sentirse enfermo, o sea, no que sea un discernimiento que tenga pues un acompañamiento que lo haga inequívoco, ¿eh? No se trata de decir ahora como estoy enfermo, pues entonces ahora lo que se me ocurre es consagrarme a Dios para no, ¿eh? Lógicamente el discernimiento no tiene que nacer de la enfermedad, pero por supuesto que el discernimiento puede nacer en una persona enferma, ¿por qué no? Claro, no nace de la enfermedad, pero nace en una persona que está más sana, que está más enferma, que está como sea, ¿eh? Es verdad también que a veces el sufrimiento nos hace más sensibles, ¿eh? O sea, somos así, tenemos corazones duros y a veces el sufrimiento en nosotros nos permite adentrarnos en nuestro interior y escuchar la llamada de Dios también de formas especiales y específicas. Pero como digo, la vocación a la vida consagrada no puede nacer de una enfermedad, pero sí puede nacer en una persona que está en una etapa de enfermedad. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos, adelante. Buenos días, monseñor. Mire, soy Luis de Madrid y me gustaría ofrecer mi testimonio porque estos días estaba escuchando a unas personas que ofrecían el testimonio que estaban esclavizados pues por el tema del sexto mandamiento y del noveno. Padre, yo lo he estado durante muchos años y puedo ofrecer el testimonio que se puede salir de ello. Pero es verdad, hay que luchar muchísimo y hay que sufrir mucho y sobre todo lo fundamental es poner la esperanza en el Señor. Él es el único que nos puede salvar. De hecho, lo primero que nos damos cuenta es que nosotros, aunque pongamos muchas veces los medios, somos tan esclavos de eso, Padre, que realmente nos damos cuenta de que no podemos. Pero con la oración, con el intento de conversión diario, cada minuto que luchemos es fundamental contra ello, se puede salir, Padre. Y yo bien sé que puedo caer en cualquier momento de nuevo, porque de hecho siguen las tentaciones, son casi diarias. Pero gracias a Dios, Padre, se puede salir y se pueden rechazar. Y eso es una cosa que quiero decir a todas estas personas. Y ya era todo. Gracias, monseñor. Muchas gracias por su testimonio, que yo remarcaría especialmente dos cosas. Primero, hasta qué punto la impureza puede llegar a ser una adicción que a una persona le esclavice y le suponga un triunfo salir de ella. Hoy en día se vende, ¿no?, en los medios de comunicación la imagen de que el sexo, etcétera, ¿no?, el amor libre, pues es pues algo lúdico en el que el hombre disfruta, pero Dios mío, pero si es que nos esclaviza tremendamente. ¿Cómo se puede llegar a engañarnos, ¿no?, engañar y engañarnos, ofreciendo pues como si fuese la panacea, ¿no? Pero si para muchas personas es mucho más una cruz, un sufrimiento, que un disfrute de nada, ¿eh? O sea, es decir, hasta qué punto el sexo es una adicción que puede llegar a hacer daño a una persona. Y el segundo punto del testimonio que ha dado el oyente, la gracia sanadora. O sea, es decir, hay determinadas heridas que solamente la gracia de Dios puede sanar. O sea, poner los medios humanos, por supuesto, poner los medios, pero recurrir a la gracia de Dios, orar, decir, Señor, sáname, soy como el leproso, ¿no?, que necesita que el Señor me sane, o como aquella hemorroísa que necesitaba tocar el manto de Jesús
para que de ese manto de Jesús saliese una fuerza y una gracia que le sanase. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido una fuerza y una gracia que... Bueno, pues eso es también lo que hacemos, ¿no? Ponemos los medios humanos y somos mendigos de la gracia pidiendo la sanación. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, yo lo que le quería preguntar es ¿cómo puedo yo enfocar estos temas desde el punto de vista de una mujer que está casada con un hombre que para nada vive no se le ha inculcado nunca ni el tema religioso ni el tema de valores de castidad ni nada de esto? Es un hombre muy bueno, pero en estos temas, por ejemplo, él no entiende mis ideales. Entonces, por eso yo creo que es tan importante cuando te casas encontrar a alguien que tenga en comunión contigo estos temas. No solo porque estás enamorada y ya está, porque ahora vienen los problemas, pues por ejemplo a nivel sexual, él no entiende que mi fin solo sea demostrar el amor abierto a la vida. Y tenemos 2 hijos y él tampoco entiende que yo a mi hija de 12 años la vaya inculcando que el día que salga con un chico tendrá que ir virgen al matrimonio. Él ahí todavía se calla, aunque no lo comparte, pero cuando le digo que mi hijo, varón, que tiene 4 años, voy a perseguir los mismos valores para él, me dice, venga, no digas tonterías. Entonces, yo lo que quiero es que me dé un consejo de cómo somos 2, yo no puedo educarlos unilateralmente, aunque para mí mis valores son son la verdad, son el buen camino para ellos, para conseguir su felicidad. ¿Cómo puedo yo enfocar con mi marido, que lo ve totalmente distinto a mí, esos temas? Bueno, pues muchas gracias por su llamada, porque yo a veces suelo decir que quizás el mayor bien que tienen ese tipo de llamadas en este programa del Catecismo, pues no es tanto ya la contestación que yo le pueda dar al oyente, sino el bien que esa misma llamada puede realizar en otras personas, ¿no? Es cierto lo que ha dicho el oyente, de que es importantísimo en el que nuestro discernimiento de cara al matrimonio, en nuestro discernimiento, veamos si también esta persona tiene la capacidad a nivel de ideales y la visión de la sexualidad, etcétera, de conjugarse, porque es que el matrimonio es ser uno y supone una conjunción de ideales y es muy complicado, ¿no? O sea que creo que solamente por eso sería muy importante la llamada que hemos recibido, para hacer una llamada de atención a la importancia de que el discernimiento matrimonial entre también en estos aspectos de conjugarse en ideales, no solo de cuánto me gusta esta persona, ¿no? Y me siento atraída por ella. Bueno, también hay que hacerse la pregunta en el discernimiento del noviazgo, ¿yo a esta persona la veo como el padre de mis hijos? ¿O la veo como la madre de mis hijos? Bueno, ahora, pero también hay que partir del momento presente, hay que partir de la realidad, y es un hecho que la oyente está casada y Dios quiere que aborde ese sitio. Usted, lógicamente, orará por la conversión de su marido, y es uno de